Mi esposa es vígama, y me enteré de la peor manera posible, sentí querer morir. Nunca pensé que mi vida se iba a partir en dos en un pasillo de hospital. Y mucho menos frente a un desconocido que reclamaba ser esposo de la misma mujer que yo. Ese día llegué cargando a mi hijo, Mateo, porque estaba llorando sin control. ¿Dónde está mi mamá?, repetía cada 2 minutos. Yo le decía que tranquila, que pronto la veríamos, que todo iba a estar bien. Mentira. Yo no sabía nada. Antes de continuar, coméntanos desde donde nos ves y si había oído alguna historia así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Elena, mi esposa, la mujer que creí conocer durante 9 años, había tenido un accidente de auto en la carretera México-Toluca. Me llamó la policía. Señor Rivera, su esposa fue trasladada al Hospital Ángeles del Pedregal. Venga de inmediato. Cuando entré al hospital con Mateo agarrado de mi pierna, me acerqué a la recepción y dije: Soy Andrés Rivera. Mi esposa, Elena Márquez, ingresó hace 1 hora. La recepcionista me miró, luego miró detrás de mí. Y se puso tensa. ¿Usted también es su esposo? Yo pensé que escuché mal. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Cómo que también?, pregunté. Y ahí lo vi. Detrás de mí. Un hombre de mi edad, barba descuidada, camisa empapada de lluvia. Cargando en brazos a una niña de unos 4 años, llorando igual que Mateo. El hombre dijo: Soy Julián Herrera. Mi esposa, Elena Hernández, fue traída aquí. Deme información ya. Elena Hernández. Elena Márquez. La misma cara. El mismo cabello. La misma maldita mujer. Yo lo miré. Él me miró. Y los dos dijimos al mismo tiempo: ¿Tú quién eres? Los niños se quedaron en silencio. Mateo se escondió detrás de mí. La niña se aferró al cuello de ese hombre. La recepcionista llamó a seguridad. Nos separaron. Pero yo no podía apartar los ojos de él. Se parecía a mí. No físicamente. Pero sí en algo más cruel. En la expresión rota de alguien que también acababa de descubrir que su vida era una mentira. Le grité: ¿Por qué dices que Elena es tu esposa? Él respondió con la misma rabia: ¿Por qué lo es? Tenemos una hija. Se me heló la sangre. Mateo escuchó. Él también. Mi mamá no tiene otra hija, susurró Mateo. La niña del otro hombre respondió: Mi mamá tampoco tiene otro hijo. Dos inocentes repitiendo dos mentiras que una misma mujer les tatuó en la cabeza. Me di cuenta de algo horrible. Ella había construido 2 familias. 2 casas. 2 vidas. 2 verdades. Y ahora las dos habían chocado como 2 trenes sin frenos. Los guardias nos separaron en 2 extremos del pasillo. Pero seguíamos gritándonos. ¿Desde cuándo la conoces?, pregunté, temblando. 8 años, respondió él. Nos casamos hace 4. ¿Qué? Es imposible. Elena y yo llevamos 9 juntos. Nos casamos hace 7. El hombre palideció. Yo también. Una enfermera nerviosa se acercó. Señores, por favor. El doctor les dará información. Pero necesito que entiendan algo. La enfermera tragó saliva. Bajó la voz. Su esposa. Ella tenía 2 identidades registradas. Julián apoyó la mano en la pared para no caerse. Yo casi vomité. Mateo preguntó bajito: Papá, ¿mamá nos mintió? No supe qué decir. Por primera vez en mi vida no tuve palabras para mi hijo. La enfermera continuó: Vamos a pasarlos uno por uno. Pero deben saber que, ella preguntó por su familia. Y cuando le preguntamos cuál, hizo una pausa. Ella dijo: las 2. Las 2. Las putas 2. 2 esposos. 2 hijos. 2 mundos. Nunca sentí un golpe más fuerte que esas 2 palabras. Julián dejó de llorar de coraje para empezar a llorar de verdad. Yo también, pero por dentro. Porque Mateo estaba viendo. Porque yo tenía que sostenerlo. Porque si me derrumbaba ahí, él iba a romperse conmigo. Pero entonces Julián gritó: La quiero ver ya. Es mi esposa. Y yo respondí con la misma rabia: Es mi esposa también. Los guardias se acercaron otra vez. Los niños empezaron a llorar. Primero la niña. Luego Mateo. Luego los 2. Era un concierto de gritos, angustia y verdad rota. Y mientras los guardias nos separaban. Mientras la enfermera intentaba calmarnos.
mientras Mateo me suplicaba que no llorara. Yo entendí algo. La mujer que dormía conmigo, que me besaba, que decía amarme. No existía. Nunca existió. Existían dos versiones de ella. Dos máscaras. Dos mentiras. Y las dos acababan de caer al mismo tiempo. Ahí, en ese pasillo del hospital, empezó la guerra. Una guerra que no pedí, que no entendía. Pero que iba a destruirnos a todos. Nunca en mi vida había sentido un vacío tan grande como el que sentí en ese pasillo del hospital. Y mientras los guardias nos mantenían separados, mientras los niños seguían llorando, mientras Julián me miraba como si yo fuera una amenaza. Yo solo podía repetir la misma frase en mi cabeza. ¿Quién demonios era Elena? Porque la Elena que yo conocía. La que yo había amado, cuidado, protegido. La que yo creía que era la madre perfecta para Mateo. No podía ser la misma mujer que había tenido otra vida, otro esposo, otra hija. Pero sí lo era. Lo era. Y la verdad empezó a caerme encima como ladrillos. Respiré hondo, tratando de no quebrarme frente a Mateo. Lo abracé fuerte. Sentía sus manos pequeñas agarrándose de mi camisa, como si yo fuera su única certeza en ese caos. Papá, susurró, ¿mamá está bien? Me quedé mudo. No porque no supiera qué pasaba, sino porque ya no sabía qué significaba mamá para nosotros. Me senté con él en una de las sillas del pasillo. Mateo apoyó la cabeza en mi brazo. Me ardían los ojos, pero no podía llorar. No delante de él. No todavía. La enfermera volvió. Tenía una carpeta en la mano. Papeles. Datos. Las pruebas de la mentira. Señor. Andrés, necesito que me confirme estos datos. Me mostró la hoja. Decía. Elena Márquez Rivera. Edad, 34. Esposo, Andrés Rivera. Hijo, Mateo Rivera Márquez. Mi familia. Mi vida. Lo que yo conocía. Lo que era verdad. Luego sacó otra hoja. Elena Hernández Ponce. Edad, 32. Esposo, Julián Herrera. Hija, Luciana Herrera Hernández. Dos nombres. Dos edades. Dos apellidos. Dos familias. Una misma mujer. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que pensé que iba a asfixiarme. Señor, dijo la enfermera, esto no es común. Nunca habíamos visto a alguien con dos nombres legales. Dos direcciones. Dos actas de matrimonio. ¿Dos actas de matrimonio? Pregunté, sintiendo que la sangre se me iba a los pies. Ella asintió. Sí. Ambas, válidas. Cerré los ojos. Tragué saliva. Me quería levantar y destrozar algo, gritar, romper paredes. Pero Mateo estaba ahí. Respirando contra mí. Sin entender nada. Y entonces. Como una maldita película. Julián se acercó con su hija de la mano. No para pelear. No para gritar. Solo para hablar. Tenemos que entender qué está pasando, dijo, con la voz quebrada. Yo lo miré con furia. Con dolor. Con ganas de culparlo. Pero verlo ahí, igual de roto, igual de traicionado. Me hizo bajar la guardia por un segundo. Luciana, esa niña inocente, preguntó. ¿Dónde está mi mami? Mateo la miró. Ella lo miró. Dos niños que deberían ser desconocidos. Y que sin embargo compartían a la misma madre. Fue el silencio más cruel de mi vida. Julián se sentó frente a mí. Nos miramos como dos hombres que acaban de perder todo. No enemigos. No rivales. Solo dos tontos enamorados de una mujer que no existía. ¿Desde cuándo la conoces? Preguntó él. 9 años, respondí. Yo, 8, dijo él. Los dos nos quedamos fríos. ¿Cómo hacía para vivir dos vidas? Pregunté. No lo sé, dijo él. Pero ahora todo empieza a tener sentido. Se quedó callado. Luego añadió. Desaparecía días enteros. Decía que tenía viajes de trabajo. Nunca mostraba fotos. Nunca hablaba de colegas. Nunca decía el nombre de la empresa. Mi corazón dio un salto. Yo había vivido lo mismo. Ella me decía lo mismo, respondí. Que trabajaba para una empresa en Santa Fe. Que la mandaban a Monterrey. A Guadalajara. A Cancún. Todo por proyectos importantes. Juliana sintió. A mí me decía que trabajaba en un hospital. Como administradora. Por eso se iba de noche. Porque le tocaban guardias.
Dios. Dios santo. Era increíble. Éramos dos imbéciles escuchando las mismas excusas con dos disfraces distintos. Mateo tiró de mi brazo. Papá, mamá nos mintió. Le acaricié el cabello. No sabía qué decir. No sabía qué verdad darle a mi hijo. No lo sé, hijo. Pero estoy aquí contigo. Eso sí lo sé. Julián dijo. La niña también pregunta por ella todo el tiempo. Yo no sé cómo explicarle que su mamá tiene otro esposo. Su voz se rompió. La mía también quería romperse. Pero me mordí la lengua. Nos mintió a los dos, dije. Nos mintió a todos. Y entonces ocurrió algo que me destruyó. Mateo se acercó a Luciana y le tomó la mano. Como si entendiera que ninguno de los dos tenía la culpa. Como si supiera que ambos estaban en el mismo barco de dolor. La niña dijo, llorando. ¿Tu mamá también te dijo que iba a volver pronto? Sí, dijo Mateo. Y lloraron juntos. Julián se cubrió el rostro. Yo también quise hacerlo. Pero no podía. No podía dejar que Mateo me viera caer. La enfermera regresó. Ambos pueden verla. Pero no juntos. Sentí que el corazón se me apretó. No sabía qué iba a encontrar. No sabía qué iba a decirle. No sabía si quería verla. O si quería huir. Pero tenía que hacerlo. Por Mateo. Por mí. Por toda la verdad que ella había escondido durante años. Respiré hondo. Quiero pasar primero, dije. Julián no protestó. Solo asintió. Él también estaba hecho pedazos. Mientras caminaba hacia la sala. Sentí que cada paso era una puñalada. Porque iba a ver a la mujer que me juró amor eterno. Y que resultó ser una desconocida. O peor. Una actriz profesional. Una mentirosa perfecta. Una mujer que había vivido dos vidas. Sin importarle a quién se llevaba de encuentro. Abrí la puerta de la sala despacio, como si adentro hubiera un animal herido que podía atacarme en cualquier momento. Y la vi. Elena estaba ahí. Con una bata del hospital, el brazo vendado, el rostro pálido. Pero seguía siendo ella. La mujer que conocía cada rincón de mi vida. La que sabía cómo me gustaba el café. La que lloró conmigo cuando nació Mateo. La que me decía que yo era su hogar. Solo que ahora. Esa misma mujer había dividido ese hogar en dos. Cuando vio que entré, su cara cambió. Primero sorpresa. Luego miedo. Luego, y esto fue lo peor. Ese gesto frío, calculado. Como si estuviera decidiendo qué versión contarme. Amor, dijo, gracias a Dios estás aquí. Amor. Esa palabra me dolió más que cualquier golpe. Cerré la puerta detrás de mí. No me acerqué. Solo la miré desde lejos. Como si verla de cerca pudiera romperme. ¿Qué estás haciendo aquí sola? Preguntó, ¿dónde está Mateo? ¿Está bien? ¿Lo cuidaste? Toda calmada. Toda preocupada. Toda actriz. Tuve que apretar los puños para no gritarle. Elena, dije, antes de preguntarme por Mateo, necesito que me digas la verdad. Ella parpadeó. Una vez. Dos veces. Como si estuviera procesando qué mentira tirar primero. ¿La verdad de qué? No empieces. Amor, ¿qué está pasando? Me acerqué un paso. Un solo paso. Ella tragó saliva. ¿Quién es Julián? Pregunté. Silencio. La habitación se congeló. Elena miró hacia la ventana. Luego hacia la puerta. Luego volvió a mí. ¿Quién te dijo ese nombre? Tu hija, solté. Ella se quedó blanca. Blanca como una pared. ¿Luciana, está aquí? Sí, respondí. Y Mateo también. Los dos llorando. Los dos esperando a la misma mujer. La mujer que les dijo mamá. Y que les mintió a ambos. Elena cerró los ojos. Y cuando los abrió, cambió. Su cara se transformó en algo que nunca había visto. Un vacío. Una máscara. Como si dentro de ella hubiera un interruptor que apagaba el yo que me vendió durante años. No era así como debía enterarte, dijo, tranquila. Demasiado tranquila. Cínica. Peligrosa. ¿Entonces sí es cierto? Pregunté. ¿Todo? ¿Los dos matrimonios? ¿Las dos vidas? ¿Las dos familias? Ella respiró hondo, se acomodó la almohada. Y dijo algo que me hizo sentir náuseas. Andrés, yo no elegí esto. Casi me río por lo absurdo.
¿No elegiste qué? La vida que tuve antes. ¿Cuál de las dos? Le escupí. Sus ojos se llenaron de agua. Pero no eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de manipulación. Yo conocía ese truco. Lo había visto antes. Una vez cuando perdió dinero de nuestros ahorros y me hizo creer que era un error de cálculo. Otra cuando desapareció 2 días y me dijo que estaba estresada. Era una profesional del engaño. Escúchame, dijo, yo jamás quise hacerte daño. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perder lo que tenía contigo. Y también. ¿Y también qué? De perder lo que tenía con él. Se me heló la espalda. Ella dijo eso como si fuera normal. Como si fuera lógico. Como si realmente creyera que podía amar a 2 hombres con 2 vidas distintas. Como si no hubiera niños involucrados. Como si no hubiera esposos destruidos afuera. Andrés, continuó, no entiendes. Yo podía manejarlo. Tenía todo bajo control. Hasta hoy. Este accidente cambió todo. Caminé hacia la cama, sin saber si quería abrazarla o estrangularla. ¿Manejarlo? ¿De verdad dijiste eso? ¿Eras tú la que lo manejaba? ¿Nuestra vida era un proyecto para ti? Elena bajó la mirada. Eras mi estabilidad, dijo. ¿Y él? Mi libertad. Sentí que me hundía. ¿Y qué éramos nuestros hijos para ti? ¿Accesorios? ¿Tapaderas? ¿Justificación? ¿O simplemente 2 piezas intercambiables? Ella no contestó. Porque había una respuesta. Y la respuesta era cruel. Se mordió el labio. Me miró con esos ojos de víctima falsa. Y luego dijo la frase más descarada de la noche. Necesito que cooperes conmigo. Me reí. Reí porque si no lo hacía, iba a romper algo. ¿Cooperar contigo? ¿Después de arruinar 2 familias? ¿Después de destruir la vida de 2 niños? ¿Después de engañar a 2 hombres durante años? Elena respiró hondo. Y dijo. Si los 2 me abandonan. Me quitan a los niños. La sangre me hirvió. Claro. Ahí estaba. La verdadera razón. No amor. No culpa. No vergüenza. Miedo a perder el poder. Andrés, insistió, si tú y Julián no dicen nada, esto puede arreglarse. La miré como si estuviera frente a un monstruo. Porque eso era ahora, un monstruo que sabía llorar. No voy a protegerte, dije. Ni a cubrirte. Ni a ser cómplice de tus mentiras. Ella abrió los ojos grandes. Si tú no me cubres, voy a perder a Mateo, susurró. Mateo te perdió a ti desde hace años, respondí. Y salí de la habitación. No la miré otra vez. No quería. No podía. Porque ese día entendí algo brutal. Nunca estuve casado con Elena. Estuve casado con su personaje. Cuando salí de esa habitación, sentí como si hubiera dejado atrás un fantasma. No porque Elena estuviera muerta, sino porque la mujer que yo conocía ya no existía. La que estaba ahí era otra. Un invento. Un disfraz. Una mitómana que se creía sus propias mentiras. El pasillo olía a cloro y a traición. Julián estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Luciana dormía en su regazo. Mateo, agotado, dormía apoyado en mi hombro. 2 hombres. 2 niños. 2 vidas destruidas por la misma mujer. Julián levantó la cabeza cuando me acerqué. Sus ojos estaban rojos, hinchados, vacíos. ¿Qué te dijo? Preguntó con la voz rota. Yo tragué saliva. Que todo era manejable, respondí. ¿Qué? Que lo tenía bajo control. No puede ser, Julián se llevó la mano a la cara, no puede ser. Lo miré fijamente. Nos usó, dije. A los 2. ¿Te pidió algo? Sí. ¿Qué? Que la cubra. Julián soltó una carcajada amarga. Una risa rota, como si algo adentro se hubiera desprendido. A mí también, dijo. Hace un rato. Antes de que tú entraras. La escuché desde la puerta. Me dijo lo mismo. Sentí que me ardían los ojos. No de tristeza. De rabia. De asco. De incredulidad. ¿Sabes qué me dijo? Continuó él. Que si yo no la ayudaba, iba a destruir a mi hija. A mi hija. Apretó los dientes. Tiene una habilidad, dijo, para hacerte sentir que tú eres el responsable de lo que ella hace. Sí, respondí. Y no lo es.
No más. Una doctora salió de la sala y se acercó. ¿Son los esposos? Preguntó. Ese plural me atravesó como cuchillo. Sí, respondimos los dos al mismo tiempo. La doctora suspiró. Necesito que ambos entren. Juntos. Nos quedamos helados. ¿Por qué juntos? Pregunté. Porque hay información que ambos deben escuchar. No podemos repetirla dos veces. Ni dar versiones separadas. Esto es delicado. Julián tomó a su hija. Yo tomé a Mateo. Los dos niños medio dormidos, sin comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Entramos los cuatro. Un cuadro absurdo. Una escena que jamás debió existir. Elena nos vio entrar. ¿Y su expresión? Esa expresión lo dijo todo. Miedo. Verdadero esta vez. No actuación. La doctora empezó a hablar. Ya no coincide su identificación con sus registros médicos previos. Ni su historial. Ni su acta de nacimiento. Ni sus datos laborales. Julián y yo intercambiamos una mirada. La doctora continuó. Señora, ¿cuál es su nombre real? Elena apretó los labios. No respondió. Se quedó callada. Firme. Negándose a dar incluso eso. Un frío me recorrió la espalda. ¿Qué está pasando? Preguntó Julián. La doctora tomó aire. Hicimos una comprobación de identidad por huella. Y las coincidencias son extrañas. ¿Qué quiere decir con extrañas? Pregunté. La doctora nos miró directamente. Esta mujer tiene más de una identidad oficial registrada. 2 actas de nacimiento. 2 números de seguridad social. 2 historiales médicos. 2 expedientes laborales. 2 domicilios fiscales. Silencio absoluto. Elena no miraba a nadie. Solo respiraba. Fuerte. Rápido. Como un animal acorralado. La doctora añadió. Esto no es común. Tiene implicaciones legales muy serias. Y si no aclara su identidad, tendremos que llamar a las autoridades. Elena levantó la mirada de golpe. No. No llamen a nadie. Por favor. Julián se acercó a la cama, temblando de rabia. Diles la verdad, dijo. Diles quién eres. Diles quién diablos hemos estado amando todos estos años. Ella rompió. Por fin rompió. No puedo. Gritó. Si lo digo, los pierdo a ustedes. Pierdo a mis hijos. Pierdo todo. Yo sentí un nudo. Pero no de pena. De furia. Ya lo perdiste, le dije. Ella me miró. Los ojos rojos. Desesperados. Pero era un teatro. Siempre era un teatro. La doctora se quedó en silencio un momento. Luego dijo. Hay algo más. Tenemos resultados preliminares de ADN. De los niños. De ella. Me quedé helado. Julián también. La doctora añadió, lenta, midiendo cada palabra. Los apellidos están registrados legalmente. Pero las pruebas genéticas dicen otra cosa. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. ¿Qué está diciendo? Pregunté. La doctora respiró hondo. Los 2 niños. No comparten madre biológica. Y en ese segundo. El mundo se me vino abajo. ¿Qué? Murmuró Julián. ¿Qué significa eso? Pregunté. La doctora respondió. Significa que, al menos uno de ustedes, no es padre biológico. Un temblor me recorrió. Miré a Mateo. Mi hijo. Mi niño. Mi vida. Miré a Julián. Miró a su hija. Y en ese mismo instante, vi la culpa en los ojos de Elena. La verdadera. La que ya no podía esconder. Y entendí. No solo había 2 vidas. Había 2 mentiras más profundas todavía. Cuando la doctora terminó de hablar, sentí como el suelo bajo mis pies desaparecía. No hubo gritos. Ni golpes. Ni insultos. Solo un silencio brutal. Un silencio que dolía más que cualquier verdad. Mateo dormía sobre mi hombro. Mi hijo. Mi niño. Mi vida entera. Y de repente, esa frase se convirtió en una pregunta horrible. ¿Es realmente mi hijo? Julián tenía la mirada perdida. Luciana abrazada a su cuello, sin saber que su mundo también estaba a punto de romperse. La doctora explicó. La prueba fue rápida. Tenemos que confirmar con un análisis completo, pero
Los resultados preliminares son muy claros. Elena empezó a llorar. Pero no lágrimas sinceras. No. Era esa llora fingida que ya conocía, esa que usaba cuando estaba a punto de ser descubierta. Yo los amo. Gritó. A los dos. Son mis hijos. Aunque no lo entiendan. Yo apreté a Mateo contra mi pecho. Como si me lo pudieran arrebatar en cualquier momento. ¿Qué significa esto? Pregunté. Dímelo tú. Dame una verdad, solo una. Elena me miró como si yo fuera el villano. Andrés, tú eres el papá de Mateo. Eso sí es verdad. Sentí alivio. Un alivio que me rompió el pecho. Pero entonces, volteó hacia Julián. Y todo su cuerpo tembló. Julián, yo. Yo no. No sé cómo decir esto. El silencio se alargó. Asfixiante. Y al final lo dijo. Luciana no es tuya. Julián se quedó congelado. No parpadeó. No respiró. No habló. Su cara se volvió piedra. Una piedra rota. ¿Qué estás diciendo? Susurró él, sin voz. Elena lloraba, pero cada lágrima sonaba a mentira. Julián. Perdóname. Yo estaba confundida. Fue antes, fue después, no sé cómo explicarlo. Explícalo bien, rugió él por primera vez. Luciana despertó por el grito. Se frotó los ojos. Julián la abrazó fuerte, como si alguien se la fuera a quitar. Y Elena. Esa mujer. Tuvo el descaro de decir. Tú eres su papá emocional. Eso es lo que importa. Yo no pude evitarlo. No. Lo que importa es que mentiste. Que engañaste. Que jugaste con nosotros como si fuéramos fichas. Elena me miró con resentimiento. No entiendes. Explícalo. Grité. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo rayos terminaste casándote con dos hombres? Teniendo dos casas. Dos vidas. ¿Y dos hijos de distintos padres? Ella tragó saliva. Respiró hondo. Y nos soltó la bomba que faltaba. Porque nunca quise elegir. Julián se desplomó en la silla. Como si algo dentro de él hubiera muerto. Nunca. Susurró. ¿Nunca me amaste? Ella se quedó callada. Y ese silencio. Ese silencio le partió el alma a él más que cualquier palabra. Yo la miré con repulsión. ¿Y a mí? Pregunté. ¿Me amaste alguna vez? Ella bajó la mirada. ¿Y cuando habló? Fue la estocada final. A los dos, a mi manera. Yo pensé que iba a vomitar. A su manera. A su manera significaba mentir. Jugar. Controlar. Manipular. Construir dos familias falsas. Dos vidas inventadas. La doctora intervino, profesional pero preocupada. Señores, esto ya no es un tema médico. Necesitan llamar a un abogado. Y a protección de menores. Los niños no pueden quedar en esta incertidumbre. Mis piernas se aflojaron. Protección de menores. La frase más dolorosa que podía escuchar. No. No. No se van a llevar a Mateo, dije. No lo van a poner en riesgo por culpa de ella. Julián se levantó también. A Luciana nadie la toca. Nadie. La doctora nos miró a ambos. Necesitan pruebas completas. Y necesitan un plan. Porque esto va a escalar legalmente. Mucho. Elena empezó a gritar. No. No llamen a nadie. No me quiten a mis hijos. Yo puedo arreglarlo. Yo puedo arreglarlo todo. Díganles que estoy bien. Díganles que estoy estable. Julián la miró fijamente. No estás bien, Elena. No estás estable. No estás en control. Nunca lo estuviste. Ella lloraba histérica. No me abandonen. No me dejen sola. Yo los amo. A ustedes. A mis hijos. A todos. Yo di un paso atrás. Era la primera vez en años que la veía como realmente era. Una mujer rota. Desesperada. Capaz de arrastrar a cualquiera para no hundirse sola. Julián se acercó a mí. Por primera vez, aliados en el dolor. Esto no es amor, me dijo, con la voz hecha pedazos. Esto es una enfermedad. Y tenía razón. No era una esposa. No era una madre. Era alguien que creaba vidas falsas para rellenar un vacío que nunca confesó. ¿Y nosotros? Fuimos sus víctimas. La doctora pidió que saliéramos para firmar documentos preliminares.
Julián y yo salimos al pasillo con los niños en brazos. Dos hombres unidos por la misma traición. Por la misma mujer. Por el mismo infierno. Y, por primera vez, lo comprendí. Esto no era una historia de amor. Era una historia de supervivencia. Cuando salimos al pasillo, yo traía a Mateo dormido sobre mi pecho. Julián cargaba a Luciana, incapaz de soltarla ni un segundo. Éramos dos hombres destruidos que no sabían si llorar, gritar o pedir ayuda. Pero Elena no salió detrás de nosotros. Y eso ya era raro. La doctora tardó demasiado. Los minutos se hicieron eternos. Hasta que una enfermera salió corriendo del área de observación. La paciente se fue. Gritó. La señora Elena no está en su habitación. Mi corazón se hundió. ¿Cómo que se fue? Pregunté. ¿Con quién? ¿A dónde? Nadie la vio salir, respondió la enfermera. Pero falta una bata. Y unas sandalias. Julián se agarró la cabeza. Dios mío, no otra vez. Ese no otra vez me heló la sangre. ¿Qué dijiste? Le pregunté. Julián tragó saliva. Miró a su hija, luego al suelo. No es la primera vez que ella desaparece, confesó. Lo hizo cuando Luciana tenía meses. Fue por 3 días. Regresó como si nada. Dijo que era estrés postparto. Me quedé frío. ¿Y no te pareció extraño? Claro que sí, respondió él, con vergüenza profunda. Pero ella ya estaba mal. Y yo no quería presionarla. Quería creerle. Quería salvarla. Quise gritarle que fue un idiota. Que lo que él llamó salvarla era lo mismo que yo había hecho durante años. Pero me callé. Porque entendí algo doloroso. Ella sabía cómo partirnos sin que nos diéramos cuenta. Nos manipuló a los dos. Una doctora se acercó con una carpeta en mano. Señores, necesito que firmen una autorización. Estamos elevando el caso a Trabajo Social y Protección de Menores. Los niños deben quedar bajo custodia temporal de ustedes. Hasta resolver el estado psicológico de la madre. Yo asentí. Julián también. Pero la doctora agregó algo que nos dejó atónitos. Y hay algo más que deben ver. Entramos a una pequeña oficina. Un espacio austero, lleno de carpetas y olor a café viejo. La doctora dejó 2 documentos sobre la mesa. Registros. Fechas. Firmas. Esto apareció al ingresar los nombres completos de ustedes y de Elena, explicó. La base de datos mostró coincidencias con un caso de hace 4 años. En otro estado. Julián frunció el ceño. ¿Qué caso? La doctora nos miró con un gesto serio, casi compasivo. Una denuncia por desaparición de una mujer con identidad falsa. Y abandono de otro recién nacido. Sentí un golpe en el pecho. ¿Otro bebé? Pregunté. ¿Está diciendo que Elena tenía otra vida? La doctora respiró hondo. No, se sentó, hundiendo la cara en sus manos. Yo apoyé a Mateo en mi hombro, tratando de no derrumbarme. ¿Qué quiere decir exactamente? Pregunté. La doctora deslizó el documento hacia nosotros. Hace 4 años, una mujer llamada María Fernanda Espinosa. Hombre, edad 25, descripción física que era ella. Fue reportada por su pareja como desaparecida junto con un bebé de 10 meses. Nunca volvió. ¿Y el bebé? Susurré. Encontrado en un albergue semanas después. Abandonado. Sin explicación. Sentí náuseas. Elena. Mi esposa. La madre de mi hijo. La mujer con la que dormí 5 años. Había abandonado a un bebé. ¿Y la pareja? Pregunté, con la voz rota. El hombre quedó devastado. Se mudó. No quiso seguir la investigación. Julián levantó la cabeza lentamente. ¿Y si ese bebé también era suyo? Yo tragué saliva. ¿O mío? La doctora nos interrumpió. Señores, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Elena tiene un patrón. Crear una vida. Abandonarla. Crear otra. Volver a huir. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Está diciendo que nosotros fuimos reemplazos? Que ambos fueron parte del mismo ciclo, respondió la doctora. Y que ahora ella repitió lo que siempre hace. Huir antes de que la atrapen. Me apoyé en la pared. Necesitaba aire. Mateo se movió, inquieto. Lo abracé con fuerza. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté. La doctora respondió con calma profesional, pero no fría. Ahora, la prioridad son los niños.
Ustedes deben protegerlos. Y deben estar preparados. Porque Elena puede intentar acercarse. O desaparecer para siempre. Julián lloró. Primera vez desde que lo conocí. ¿Cómo amamos a alguien así? Preguntó, destrozado. Yo no tenía respuesta. Porque yo también la había amado. Y ella. Ella había hecho pedazos 2 hogares. 2 vidas. 2 hombres. Y quizá. Muchos más. Las horas después de descubrir su pasado fueron un infierno silencioso. Julián y yo estábamos en la sala de espera, cada uno sosteniendo a su hijo con la desesperación de quien ya no confía en nada. No hablábamos. No discutíamos. No llorábamos. Solo esperábamos. Esperábamos que alguien nos dijera dónde diablos estaba Elena. La policía llegó. Trabajo social llegó. La seguridad del hospital cerró las puertas. Todo era tensión. Una doctora nos dio café. Yo no podía beberlo. Las manos me temblaban demasiado. Julián intentaba tranquilizar a Luciana. Ella, pobre, no entendía nada. Solo preguntaba por su mamá. ¿Papá? ¿Dónde está mi mami? Preguntaba una y otra vez. Y cada vez que lo decía, Julián se quebraba un poquito más por dentro. Era tortura pura. Mientras tanto, yo veía a Mateo dormir. Acariciaba su cabeza. Y pensaba en todo lo que Elena me había dicho durante años. Eres el único hombre que me entiende. Nunca te mentiría. Eres el amor de mi vida. Mentiras. Todas mentiras. El silencio se rompió cuando un guardia llegó corriendo. Señores, encontramos a la señora. Salté de la silla. ¿Dónde está? El guardia tragó saliva. En la entrada principal. Y, trae una mochila. Dice que solo quiere a uno de los niños. Mi corazón dio un vuelco. ¿A cuál? Grité. El guardia bajó la mirada. No quiso decirlo. Julián se puso pálido. No la dejen acercarse a Luciana. Tampoco a Mateo, dije yo. Vamos, pero con cuidado, ordenó la policía. Caminamos hacia la entrada del hospital. Cada paso se sentía como caminar hacia una bomba a punto de explotar. Cuando la vi, casi no la reconocí. Elena estaba descalza. Con la bata del hospital. El pelo mojado. Los ojos desorbitados. La mochila colgando de un brazo como si no pesara nada. Y cuando nos vio llegar, sonrió. Pero no una sonrisa normal. Una sonrisa rota. Vacía. Peligrosa. Andrés, susurró. Mi amor, dame a Mateo. Por favor. Lo pidió con una dulzura que me heló el alma. Instintivamente abracé más fuerte a mi hijo. No, Elena. No puedes estar con él ahora. Su expresión cambió de dulce a hundida en segundos. ¿Y tú, Julián? Dijo volviéndose hacia él. Dame a Lu. Ella me necesita. Soy su mamá. No pueden quitármela. No pueden. Julián retrocedió. La policía se puso entre ellos. Elena empezó a llorar, pero era un llanto raro. No sonaba como dolor. Sonaba como rabia disfrazada. Ustedes no entienden, dijo respirando con dificultad. Yo puedo ser una buena mamá. Yo puedo hacerlo bien esta vez. Solo, déjenme empezar de nuevo. Con uno de ellos. Solo uno. Mi sangre se congeló. ¿Cómo que solo uno? Exploté. Son tus hijos. Los 2. Ella negó con la cabeza. No puedo con 2 vidas otra vez. Me confundo. Me estreso. Me pierdo. Pero si me dan uno. Uno nada más. Yo puedo ser mejor. Puedo ser una mamá normal. Lo juro. Solo, déjenme llevarme a uno. Ese a uno me mató. La policía dio un paso adelante. Señora Elena, por favor, suelte la mochila y levante las manos. Ella abrazó la mochila con desesperación. No. Esto es todo lo que tengo. No voy a perder todo otra vez. Ustedes no lo entienden. Yo los amo. A los 2. Pero no puedo con los 2. No puedo con 2 hombres. 2 casas. 2 vidas. 2 niños. Fue demasiado. Me rompí. Me rompí. Y ahí, rompió a llorar. No un llanto humano. Un llanto animal. Un grito sordo. Como el dolor de alguien que perdió la cabeza hace mucho tiempo. Julián habló primero. Elena. No puedes llevarte a nadie.
Nadie va contigo hoy. Ni mañana. Ni nunca. Hasta que estés bien. Ella levantó la cara. Y por primera vez, vi odio en sus ojos. ¿Y tú quién eres para decirme eso? Tú ni siquiera eres el padre de Luciana. Julián cerró los ojos. Cada palabra era un cuchillo. El guardia intervino. Basta. Señora, suelte la mochila. Ahora. Elena retrocedió 2 pasos. Y fue ahí cuando vi algo que me partió el alma. Dentro de la mochila asomaba un pequeño dinosaurio de peluche. El peluche favorito de Mateo. Ella ya se lo había llevado. El instinto paterno me explotó en el pecho. Dame esa mochila. Grité. La policía la detuvo antes de que pudiera correr hacia ella. Elena gritó. Es mío. Todo es mío. Son míos. Mis vidas. Mis hombres. Mis hijos. Se abalanzó hacia nosotros. La policía la sujetó antes de que pudiera tocar a cualquiera de los niños. Gritaba. Pataleaba. Rogaba. Insultaba. Lloraba. Todo al mismo tiempo. Era como ver a alguien derrumbarse por dentro y por fuera. Mientras la inmovilizaban, gritó una última frase. Ustedes me obligaron a mentir. Siempre me obligaron. No me pueden quitar todo. No me pueden quitar a mis hijos. Y después, silencio. Se desplomó. La levantaron. La llevaron a psiquiatría. La puerta se cerró. Y por primera vez, todo quedó quieto. Julián lloraba abrazando a Luciana. Yo también. Abrazando a Mateo. Aterrorizado. Herido. Roto. Porque por primera vez entendí. La mujer que amé nunca existió. Era un personaje que ella misma inventó. Y nosotros. Fuimos las víctimas perfectas. Los días después de aquella noche se sintieron como caminar entre vidrios. Yo no dormía. Julián tampoco. Los niños lloraban buscando a su mamá. Los dos estábamos tratando de sostener vidas que ya venían fracturadas antes de conocer la verdad. Elena quedó bajo observación psiquiátrica. No está estable, dijeron. Riesgo para ella misma y para los niños. Era una frase que dolía más de lo que admitía. No la odiaba. Pero ya no podía amarla. Eso también dolía. Mateo preguntaba todas las noches. ¿Mi mami ya viene? Y yo tragaba ese nudo que no me dejaba hablar. No sabía cómo decirle que su mamá existía. Pero ya no era un lugar seguro para él. Un juez dictaminó custodia temporal. Mateo conmigo. Luciana con Julián. Elena. Sin derecho a visitas de momento. Era lo mejor. Pero era devastador. Y entonces, un martes en la mañana. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. ¿Habla Andrés Ramírez? Soy la hermana de Elena. Sentí el corazón detenerse. ¿Hermana? Sí. La hermana de la mujer que nunca mencionó tener una familia. Necesito hablar con usted. Es sobre Elena. Y sobre ustedes. Los hombres a los que dejó atrás. Nos reunimos en una cafetería pequeña. Llegó una mujer seria, de unos 40 años, con los ojos cansados. Sin maquillaje. Sin adornos. Sin excusas. Me llamo Verónica, dijo. Soy la hermana mayor de Elena. O lo que queda de ella. No supe qué decir. Julián llegó minutos después. Se sentó frente a ella. Ella suspiró profundo. Como si estuviera por abrir una caja llena de recuerdos horribles. No voy a justificar nada, empezó. Pero ustedes dos merecen saber la verdad. La verdad que ella jamás pudo decir. Apoyó las manos sobre la mesa. Y nos soltó la historia que nunca supimos. Mi madre abandonó a Elena cuando tenía 5 años. Mi padre era alcohólico. Nos golpeaba a las dos. A Elena más, porque era la pequeña. Ella creció creyendo que tenía que ganarse el amor de todos. Mintiendo lo necesario para no sentir que la iban a dejar. Siempre vivió con miedo a estar sola. Siempre inventaba cosas. Tenía 2 amigas, 2 grupos, 2 novios. Para no perder a nadie. La primera vez que hizo 2 vidas fue a los 19. Yo cerré los ojos. Cada frase era una pieza encajando en el rompecabezas roto que era Elena. Cuando quedó embarazada del primer bebé, continuó Verónica. Entró en pánico. No sabía cómo ser madre. Ese hombre la amaba. Pero ella estaba tan rota que huyó. Dejó al bebé en un albergue. Yo fui quien lo recogió.
Ahora vive conmigo. Tiene 6 años. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Julián también estaba llorando. Elena nunca debió casarse con nadie, dijo Verónica con una tristeza inmensa. La familia nunca la obligó. Ella buscaba amor desesperadamente. Y cuando lo tenía, no sabía cómo sostenerlo. No están obligados a perdonarla. Pero no la odien. No era maldad. Era enfermedad. Era trauma. Era miedo. Un miedo tan grande que la convirtió en lo que vieron. Yo respiré hondo. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba por primera vez en semanas. No justificaba. No borraba el daño. Pero por fin entendía. Verónica puso las manos juntas, como en oración. Solo les pido algo. Háblenles bien de ella a sus hijos. No digan mentiras. Pero tampoco les quiten la idea de que su mamá los amó. Porque sí los amó. A su manera. Una manera rota. Pero real. Se levantó. Y agregó. Ustedes dos no están peleados. Ustedes dos son los sobrevivientes. Cuando Verónica se fue, Julián y yo nos quedamos en silencio. Por primera vez, sin odio. Sin competencia. Sin rabia. Solo dos hombres que habían amado a la misma mujer. Y que ahora tenían dos hijos que necesitaban sanar. Julián miró a través de la ventana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo miré a Mateo, dormido en mis brazos. Lo que ella nunca pudo, respondí. Ser padres. Ser estables. Ser el hogar que ellos merecen. Él asintió. Y ahí, en medio de ese lugar cualquiera, los dos hicimos un pacto silencioso. Ninguno de los niños crecería con la historia rota que destruyó a Elena. No repetiríamos el ciclo. No permitiríamos que el trauma heredado siguiera vivo. Guardé el dinosaurio de peluche en la mochila de Mateo. Miré al cielo. Y pensé. Elena. Ojalá algún día encuentres paz. Nosotros. Vamos a construirla desde cero. Y así terminó. No con venganza. No con odio. No con justicia perfecta. Sino con algo más real. Con la decisión de romper un patrón que llevaba generaciones destruyendo a todos. Y con dos hombres. Dos padres. Que aprendieron que a veces. Amar no es quedarse. A veces, amar. Es saber cuándo dejar ir. Después de que se llevaron a Elena a psiquiatría, el hospital quedó en un silencio raro. No era alivio. No era paz. Era una calma que solo llega después de un terremoto, cuando todavía no entiendes cuántas cosas quedaron destruidas. Julián y yo estábamos sentados frente a la sala de trabajo social. Él con Luciana dormida en sus brazos. Yo con Mateo abrazado a mi pecho. Dos hombres desconocidos. Unidos por la misma traición. Por la misma mujer. Por el mismo miedo. Y la peor parte. Por dos niños que no tenían la culpa de nada. Una trabajadora social salió con una carpeta gruesa y un gesto que anunciaba otro golpe. Señores, encontramos el expediente completo de Elena. Mi garganta se cerró. Julián apretó más fuerte a su hija. La mujer abrió la carpeta. Páginas y páginas llenas de nombres diferentes. Fotos. Fechas. Mudanzas. Denuncias abandonadas. Consultas psicológicas sin terminar. Y al centro. La foto de Elena a los 18 años. Con un nombre distinto. María Fernanda Espinosa. La trabajadora social nos explicó. Ella no es peligrosa por maldad. Es peligrosa por inestabilidad. Por una condición emocional severa. Por abandono crónico. Por trauma no tratado. Tragué saliva. ¿Qué tan grave es? Pregunté. La mujer respiró hondo. Lo suficiente para haber construido varias vidas falsas. Sin entender que tarde o temprano iban a colapsar. Julián pasó las manos por su cara. ¿Tiene familia? Preguntó él. Sí, dijo la mujer. Y la estamos localizando. Mi corazón se detuvo. ¿La familia sabe todo esto? La familia la perdió hace 10 años, respondió ella. Elena se escapó de casa cuando tenía 19. Una historia muy fuerte. Ambiente familiar enfermo. Madre ausente. Padre violento. Ella huyó. No pude evitar imaginarla de joven. Huyendo de una vida rota. Para terminar rompiendo la nuestra. La mujer siguió. La familia la buscó un tiempo. Luego se rindieron. Creyeron que había muerto. Nunca imaginaron que estaba viviendo bajo otros nombres.
No dije nada. No podía. La trabajadora social nos entregó 2 sobresellados. Estos son los informes legales. A partir de hoy, ustedes quedan como responsables temporales de los niños. Andrés, tú de Mateo. Julián, tú de Luciana. Hasta que un juez determine custodia permanente. Julián asintió, derrotado. Yo también. ¿Y Elena? Pregunté sin aire. ¿Qué va a pasar con ella? Ingresará a tratamiento psiquiátrico obligatorio, respondió. De largo plazo. Esta vez, no podrá escapar. Se hizo un silencio largo. El tipo de silencio donde ya no hay más preguntas. Solo aceptar. Solo seguir. Cuando salimos del hospital, el amanecer estaba pintando la ciudad de naranja. Un amanecer feo, triste. Pero amanecer al fin. Julián y yo cruzamos el estacionamiento con los niños dormidos. Éramos 2 extraños, sí. Pero algo nos unió para siempre. Cuando llegamos a los autos, Julián me miró. No te odio, me dijo. Tampoco te culpo. Ella. Ella nos usó a los 2. Yo asentí. Somos víctimas, Julián. No enemigos. Él respiró hondo. ¿Crees que nuestros hijos serán hermanos, o simplemente 2 niños con el mismo desastre encima? Me dolió escucharlo. Porque, aunque no lo dijimos en voz alta, ambos entendimos que había una verdad grande, pesada y cruel. Mateo y Luciana eran hermanos. Pero también eran huérfanos de una madre que nunca pudo ser madre. Le puse la mano en el hombro. Nuestros hijos no tienen por qué repetir la historia de ella. Lo haremos bien. Cada quien por su lado. Pero sin rencores. Julián sonrió débilmente. Eres mejor hombre que yo, Andrés. Negué. Solo estoy roto, igual que tú. Se rió. Una risa triste. Pero risa al fin. Nos despedimos. Él subió a su camioneta. Yo a mi coche. Mateo se acomodó en el asiento trasero. Lo miré por el retrovisor. Mi hijo. Mi niño. Mi verdad entre tantas mentiras. Esa noche, cuando llegué a casa, abrí el sobre que me entregó Trabajo Social. Había documentos. Informes médicos. Fechas de mudanza. Registros de Elena huyendo una y otra vez. Al final había una hoja suelta, escrita a mano. Vieja. Arrugada. Firmada por ella cuando tenía 19 años. Un párrafo decía. No sé quién soy, pero voy a inventarme. Una vida nueva. Un nombre nuevo. Un amor nuevo. Los que me quieran así. Lloré. No por ella. Sino por ese pedazo de niña perdida que nunca dejó de huir. La mujer que yo amé nunca existió. Pero su dolor. Ese sí era real. Y ahora Mateo tenía que crecer sin ella. Lo abracé esa noche, fuerte. Porque entendí que uno no elige de quién enamorarse. Pero sí elige qué hacer cuando el mundo se cae a pedazos. Y yo elegí esto. Proteger a mi hijo. Sanar. Seguir. Y nunca volver a permitir que el amor se construya sobre una mentira.